12 maneras de aceptar tus errores y perdonarte. Todos cometemos errores, es inevitable. Es parte de nuestra condición humana. Pero lo que realmente determina nuestro crecimiento personal no es el error en sí, sino la forma en que lo enfrentamos. Hay quienes eligen negarlo, justificarse o culpar a los demás. Otros, en cambio, lo abrazan como una oportunidad para evolucionar. Este texto es para ti, que has decidido tomar responsabilidad, mirar hacia adentro y comenzar un proceso de sanación desde la conciencia, el amor propio y la filosofía. Aceptar nuestros errores es, ante todo, un acto de coraje. Requiere detenerse en un mundo que vive deprisa, mirar hacia adentro y tener la humildad de reconocer que no somos perfectos, que fallamos, que herimos, que nos equivocamos. Pero también es un acto de amor, porque solo quien se ama de verdad se permite aprender y mejorar. Aquí encontrarás 12 formas profundas y transformadoras para aceptar tus errores y perdonarte, integrando sabiduría del estoicismo, el budismo, el cristianismo y la psicología contemporánea. Este no es un manual para justificarte, es una guía para reconstruirte. 1. Acepta tus errores. El primer paso para sanar es aceptar. No se trata de autoflagelarte ni de convertirte en tu propio verdugo. Se trata de decirte con honestidad: sí, cometí este error. No lo niego, lo asumo. La filosofía estoica lo deja claro. No puedes cambiar lo que ya sucedió, pero puedes cambiar cómo lo interpretas y qué haces al respecto. La negación solo prolonga el sufrimiento. Como enseña el budismo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando aceptas el error, dejas de luchar con la realidad y comienzas a trabajar con ella. Esta aceptación no te hace débil, te hace libre. Y esa libertad interior es la base para transformar el dolor en sabiduría. Aceptar es un proceso que duele porque hiere el ego. Pero solo cuando el ego se rinde, nace la verdadera transformación. Decirte a ti mismo: sí, me equivoqué, es también decir: sí, puedo mejorar. Porque el reconocimiento no es rendición, es despertar. Aceptar tus errores no es quedarte estancado en la culpa, sino abrir la puerta del aprendizaje. Es comprender que lo que hiciste no te define, pero sí puede enseñarte. Desde el enfoque cristiano, incluso el hijo pródigo fue recibido con amor al regresar y reconocer su camino. En ese gesto de regreso hay una verdad universal. Reconocer el error es volver a casa. El ego quiere tener siempre la razón. El alma quiere sanar. Y para sanar, necesitas dejar de justificarte, dejar de culpar, y tener el valor de sentarte contigo mismo sin máscaras. Aceptar tus errores es recuperar tu poder, porque quien evade su responsabilidad entrega su control al pasado. Pero quien acepta con humildad se convierte en arquitecto de su transformación. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Aceptar el error es como encender una linterna en medio de la niebla. Aún no has llegado, pero ya no estás perdido. 2. No te definas por tus errores. Uno de los errores más comunes es creer que lo que hiciste define quién eres. Pero tú no eres tu pasado. Eres la forma en que eliges caminar hoy. Si decides verte como un fracasado por un error, estás dándole el poder a ese momento de gobernar toda tu identidad. El estoicismo insiste: no eres lo que te ocurre, eres cómo respondes a ello. La Biblia dice que el justo cae 7 veces y se levanta, no por lo que cayó, sino porque elige levantarse. Tus errores pueden ser parte de tu historia, pero no deben ser tu definición. Eres mucho más grande que tu peor momento. Las personas no son fotografías, son películas. Lo que hiciste no es todo lo que eres. El crecimiento consiste en no definirte por tus heridas, sino por tu capacidad de sanarlas. Incluso las biografías más inspiradoras comenzaron con errores. Pero lo que las hizo memorables fue la redención, la transformación,
la persistencia. No te encierres en una narrativa limitante. Cada vez que repites mentalmente, yo soy así porque fallé, estás creando una prisión invisible desde la que ves el mundo y a ti mismo. Pero esa historia puede reescribirse. El poder de reescribir tu narrativa interna es lo que convierte la vida en una experiencia dinámica. En el budismo se enseña que nada tiene existencia inherente. Todo está en constante cambio. Eso incluye tu identidad. No eres estático. Cambias a cada instante, a cada respiración. Y por lo tanto, cada día puede ser el primer paso de una nueva versión de ti mismo. El psicólogo Carl Jung decía que el alma se cura cuando uno se pone en contacto con su sombra, y al hacer eso, descubres que no eres la sombra, sino la luz que es capaz de mirarla de frente. Tú no eres tu error, tú eres quien decide qué hacer con él, y en esa elección diaria te vas convirtiendo en quien verdaderamente eres, una obra en proceso, no una sentencia escrita. 3. Haz espacio para tus emociones. Tras el error llegan la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento. Son emociones humanas. Negarlas o reprimirlas solo las transforma en ansiedad, fatiga o incluso enfermedad física. En cambio, si las observas, si las escuchas sin juzgarte, puedes descubrir su mensaje. El dolor emocional no es un castigo, es una alerta de que algo dentro de ti necesita atención, cariño y transformación. El estoicismo no exige frialdad, exige dominio interior. Eso no significa que no sientas, sino que no seas esclavo de tus emociones. El sabio estoico no es quien no se perturba, sino quien sabe cómo volver al equilibrio después de haber sido sacudido. Las emociones no se eliminan, se educan. El budismo enseña a observar la emoción como una nube que pasa. No te identifiques con ella, pero tampoco la niegues. Hazle espacio, compréndela y luego suéltala. Esa es la práctica del testigo interno, que permite que tus emociones fluyan sin convertirte en prisionero de ellas. Los sentimientos son mensajeros. Si los ignoras, se volverán más intensos y difíciles de gestionar. Abrazar tu tristeza, tu enojo o tu vergüenza es como abrir una puerta a tu alma. Es permitirte conocerte, entenderte y comenzar a perdonarte desde lo más profundo. La psicología también afirma que todo lo que se reprime se manifiesta de otra forma, a veces como adicción, otras como enfermedad psicosomática o relaciones conflictivas. Por eso, darte permiso para sentir no es un lujo, es una necesidad espiritual. Llorar es liberar. Nombrar lo que sientes es empezar a sanar. Y cuando validas tu emoción sin condenarte, ya estás en camino hacia el perdón. No tengas miedo de sentir. El coraje verdadero no está en reprimir la emoción, sino en sostenerla sin que te destruya. Eso es fortaleza interior. Eso es madurez emocional. Eso es libertad. 4. Practica la autocompasión. La autocompasión no es debilidad, es sabiduría emocional. Es la capacidad de sostenerte a ti mismo cuando todo dentro de ti clama por hundirse. Es hablarte con la misma ternura con la que hablarías a alguien que amas profundamente. Porque la verdad es esta. Muchas veces, cuando más necesitamos consuelo, somos los primeros en negárnoslo. Nos atacamos, nos juzgamos, nos golpeamos con palabras que no le diríamos jamás ni a un enemigo. Si un ser querido viniera a ti, quebrado por una caída, ¿lo mirarías con desprecio? ¿Lo llamarías inútil, cobarde o débil? Lo tomarías entre tus brazos, lo escucharías y con voz suave le recordarías su valor, incluso en medio de su error. Entonces, ¿por qué contigo debería ser diferente? El cristianismo enseña una verdad potente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese mandamiento encierra una advertencia silenciosa. Si no sabes amarte con compasión, el amor que ofrezcas al prójimo será incompleto, quizás hasta tóxico. No puedes dar lo que no cultivas,
y el primer terreno que debes sanar es el tuyo. Practicar la autocompasión no significa justificar tus errores ni evadir responsabilidades. No se trata de envolverte en excusas. Se trata de comprender el contexto emocional que te llevó a actuar como lo hiciste. Se trata de mirar hacia adentro con ojos de comprensión en lugar de condena. ¿Qué miedo había detrás de tu reacción? ¿Qué herida estabas intentando ocultar? ¿Qué necesidad insatisfecha te empujó a actuar de forma impulsiva? Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió: «Sé indulgente con los demás y estricto contigo mismo». Pero incluso esa severidad no era crueldad. Era una llamada a la honestidad, no al castigo. El estoico no se fustiga por errar. Reflexiona, corrige y continúa. Porque entiende que la vida es un campo de entrenamiento, no un tribunal permanente. La dureza excesiva no te vuelve más fuerte, solo refuerza un ciclo de culpa, miedo y represión. La verdadera fortaleza se construye con disciplina, sí, pero también con compasión. Porque solo cuando el alma se siente segura, cuando no teme ser destruida por su propio juicio interno, es capaz de transformarse de verdad. Y aquí hay algo que muchos ignoran. La voz interna se convierte en destino. Si te hablas con desprecio, empezarás a creer que no vales. Pero si cultivas una voz amable, firme pero comprensiva, comenzarás a caminar con una nueva dignidad. Esa voz se vuelve tu refugio en los días de tormenta. Autocompasión no es lástima, es comprensión activa. Es mirarte al espejo y decir: sí, fallé, pero sigo aquí, y merezco crecer desde esta caída, no cargarla como una cadena eterna. Cuando te hablas con ternura, tu interior se expande. Tu alma, endurecida por años de juicio, empieza a suavizarse. Las heridas empiezan a cerrar, no porque las ignores, sino porque ahora las miras con el mismo amor que usarías para sanar a un niño que llora después de caer. ¿Sabes cuándo empieza el perdón verdadero? Cuando puedes mirarte al espejo y verte como verías a ese niño, con paciencia, con esperanza, con fe. No porque seas perfecto, sino porque estás en camino, porque mereces darte lo que tanto has buscado afuera: comprensión, aliento y una segunda oportunidad. Y si en este momento sientes que es difícil ser compasivo contigo mismo, te lo diré así: estás aprendiendo, y todo aprendizaje merece ternura. No lo olvides. 5. Extrae la lección del error. Los errores no vienen a destruirte, vienen a educarte. Aunque duelan, aunque al principio no los entiendas, aunque preferirías que nunca hubieran ocurrido. Todo error encierra una enseñanza que, si la sabes leer, se convierte en una brújula para tu crecimiento. Lo que hiciste, lo que dijiste, lo que callaste, lo que evitaste. Nada es casual. Cada acción, incluso la más impulsiva, nace de algo que estaba ocurriendo dentro de ti. Una carencia, una herida, una confusión, un miedo que no supiste nombrar. Y si eres capaz de mirar hacia ese fondo sin huir, entonces el error se transforma en una lámpara que ilumina tus sombras. Pregúntate: ¿qué me estaba faltando cuando hice eso? Tal vez era claridad, tal vez era amor propio, tal vez era paciencia, tal vez era simplemente tiempo para respirar antes de reaccionar. Cuando haces esa pregunta desde la honestidad, no desde la culpa, inicias uno de los actos más nobles que puede realizar un ser humano: convertir el error en sabiduría. Desde la mirada del estoicismo, equivocarse no te hace indigno, solo revela que aún estás en proceso. Y eso es bueno, porque la sabiduría no llega con la edad, llega con la reflexión. Marco Aurelio lo entendía con profundidad cuando decía que cada obstáculo, cada tropiezo, era parte del camino, no una interrupción de él. El error es un espejo, no miente. Te muestra con exactitud dónde necesitas crecer. Séneca también lo enseñaba: errar es humano, perseverar en el error es necedad.
Es decir, errar es parte natural de la vida, pero lo que hagas después del error es lo que define tu carácter. Puedes ignorarlo, justificarlo o aprender de él. Solo una de esas tres opciones te eleva. Y no se trata de convertirte en alguien que busca errores para aprender. Se trata de no desperdiciar ni una sola caída, porque una caída sin aprendizaje es una herida inútil, pero una caída entendida, reflexionada y asumida se convierte en sabiduría que no se borra. El budismo también sostiene una idea poderosa. Cada acción ignorante puede convertirse en una fuente de iluminación si se observa con presencia y sin juicio. Eso significa que tu peor momento, si lo miras con los ojos correctos, puede ser el inicio de tu mayor transformación. Y esto es clave. No hay error inútil si lo haces útil. No hay pasado muerto si aprendes de él. No hay experiencia perdida si extraes su mensaje. Pero para hacerlo necesitas detenerte, observarte sin miedo, escribir si hace falta, preguntarte, ¿qué patrón se repite aquí? ¿Qué parte de mí estaba intentando evitar el dolor? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Y entonces ocurre algo poderoso. Lo que ayer te dolía, hoy se convierte en tu mentor. Porque el error, una vez entendido, no vuelve a dominarte. Pierde su poder para sabotearte, porque ya lo convertiste en enseñanza. Recuerda, no estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para evolucionar. Y la evolución tiene precio. Incomodidad, tropiezos, humildad. Pero también recompensa, claridad, templanza, fortaleza interior. Así que no huyas de tus errores, siéntate con ellos, estúdialos, pregúntales qué vinieron a enseñarte, y cuando encuentres la respuesta, grábala en tu alma, porque una lección entendida desde la experiencia jamás se olvida. Y si alguien te recuerda lo que hiciste mal, no te defiendas, solo di, sí, fallé, pero aprendí, y gracias a eso, hoy soy diferente. Eso es madurez, eso es virtud, eso es caminar el sendero estoico con la frente en alto. 6. Vive en el presente. El pasado ya ocurrió, el futuro aún no existe. Todo lo que tienes es este instante. Sin embargo, muchos viven como si el pasado fuese una cadena eterna. Se castigan una y otra vez con la culpa, como si flagelarse trajera redención. Pero el presente no puede florecer si sigues regando las raíces del remordimiento. La práctica estoica y la atención plena coinciden. Tu poder está aquí y ahora. Cada respiración es una nueva página. Cada acción de hoy puede redimir 1000 errores de ayer. Lo importante no es cuántas veces te equivocaste, sino cuántas veces estás dispuesto al actuar con más conciencia desde este momento. Jesús le dijo a la mujer adúltera, «Ve y no peques más». No le exigió un castigo, le ofreció una nueva oportunidad. Esa es la esencia del presente, la posibilidad sagrada de empezar de nuevo. 7. Cambia tu diálogo interno. Tu mente es el espacio donde vives. Si la llenas de críticas, vivirás en una prisión. Pero si cultivas un lenguaje interior compasivo, vivirás en un templo. Muchas veces no es el error lo que más daño hace, sino las palabras que te repites después. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Eso también aplica a cómo te hablas. La filosofía estoica insiste en la importancia del juicio correcto. Tus pensamientos no deben ser tus enemigos, deben ser tus aliados. Escribe, ora, medita, háblate frente al espejo. Reprograma tu lenguaje interior y verás cómo cambia tu realidad. Pedir perdón no es rebajarte, es elevarte. Es tener el coraje de mirar a los ojos a tu humanidad, a tus fallos, a tus límites y aún así decir, estoy aquí, dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos. Muchos creen que disculparse es perder poder. En realidad, pedir perdón cuando corresponde es una de las mayores demostraciones de poder interior.
porque se necesita una fuerza inmensa para asumir que fallaste, que causaste dolor, que tus decisiones afectaron a otros. La negación es fácil, la evasión es cómoda, pero la reparación es para los valientes. Aceptar tus errores no es solo un ejercicio de conciencia individual, también es un acto de justicia emocional hacia los demás, porque cuando tus palabras o tus actos lastiman, queda una grieta. Y aunque no siempre puedas cerrar esa grieta por completo, una disculpa sincera puede ser el primer paso para reconstruir el puente roto. El estoicismo no predica el desapego frío ni la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Al contrario, Epicteto enseñaba que nuestra responsabilidad no es controlar al otro, sino ser responsables de cómo actuamos en el mundo. Si en ese actuar lastimaste, tu deber es reparar, sin exigencias, sin manipulación, sin esperar que te perdonen. Solo desde el deseo genuino de limpiar tu conciencia y honrar el vínculo. Porque muchas veces, pedir perdón no es para que el otro te acepte de nuevo. Es para no seguir cargando con lo que hiciste en silencio. Es liberar ese nudo que se formó dentro de ti cuando sabías que fallaste pero no tuviste el valor de admitirlo. Y cuando pidas perdón, que no sea una fórmula vacía, que no sea un perdón si te ofendí, que traslada la culpa a la otra persona. Nomber. El perdón verdadero nace de la humildad, de la conciencia clara de tu responsabilidad, de poner en palabras lo que hiciste mal, sin escudos ni justificaciones. Fui injusto contigo. Dije cosas que no debí decir. No supe escucharte. Actué desde el ego, y lo lamento. Eso es madurez. Eso es carácter. Eso es tener el alma limpia. Y no siempre tendrás la oportunidad de que el otro te escuche. A veces el tiempo ha pasado. A veces la persona ya no está. A veces el daño fue tan profundo que el otro no quiere saber de ti. En esos casos, el perdón se vuelve un acto interno, no menos valioso, no menos real. Puedes escribir una carta, puedes hablar en voz alta como si el otro te oyera, puedes llorar, arrepentirte, entender, y luego soltar. Porque pedir perdón también es soltar, es no seguir caminando con esa piedra en el pecho, es dejar de castigarte, dejar de repetir una y otra vez la escena en tu mente, dejar de herirte por no haber actuado mejor. A veces pedir perdón es darte permiso para seguir adelante. Y no olvides que el perdón más difícil de todos es hacia ti mismo. A veces no puedes avanzar porque aún estás en guerra contigo, porque no te perdonas por haber sido débil, impulsivo, orgulloso, cobarde. Pero necesitas hacerlo, porque si no te perdonas, repetirás el error. Porque vivir en la culpa es otra forma de huir. Porque el castigo no redime. Lo que redime es la comprensión y el compromiso con hacerlo mejor. Como decía Marco Aurelio, lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Y cargar con culpa eterna no es útil para ti, ni para quienes te rodean. El perdón es útil. El perdón sana. El perdón libera. Pide perdón si es necesario, pero hazlo desde el alma, no desde el orgullo. Hazlo porque quieres crecer, no porque quieres quedar bien. Hazlo sabiendo que tal vez el otro no te dé una respuesta, pero tú ya habrás hecho lo que te correspondía. Y en ese acto, silencioso y profundo, te convertirás en alguien más grande, no por lo que logras, sino por lo que reparas. 9. Practica la meditación y el mindfulness. El ruido mental que deja un error puede durar semanas, meses o incluso años. Por eso, cultivar el silencio interior es vital. La meditación, la oración contemplativa, el mindfulness, son herramientas para limpiar tu alma del polvo del juicio y reencontrarte con tu centro. La meditación no borra el error, pero te da la claridad para comprenderlo y la serenidad para no identificarte con él. Marco Aurelio escribía cada noche para meditar sobre sus actos. Tú puedes hacerlo con respiraciones conscientes, con caminatas lentas, con rituales sencillos de conexión contigo. Recuerda,
Una mente agitada no puede sanar. Necesitas presencia para integrar lo que pasó y avanzar con sabiduría. 10, date tiempo. Nadie se perdona en un día. Hay heridas que tardan. Hay duelos internos que se procesan a fuego lento. Date permiso de sentir lo que sientas, de estar bien un día y mal al siguiente, de llorar, de reír, de retroceder y de avanzar. La sanación no es lineal, es espiral, y a veces volverás a sentirte culpable, pero desde un lugar más consciente. Eso también es parte del viaje. El estoicismo valora el tiempo como maestro. Marco Aurelio decía, lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. El tiempo es parte de la utilidad de tu sanación. Ten paciencia, confía en que cada paso cuenta, incluso los pasos pequeños, incluso los que parecen silenciosos. 10. Date tiempo. Sanar no es una carrera, no hay cronómetro, no hay un destino fijo al que debas llegar en una fecha determinada. Sanar es un proceso íntimo, impredecible y profundamente humano, y como todo lo que es humano, lleva tiempo. A veces creemos que deberíamos estar mejor ya, que si de verdad estuviéramos creciendo, no estaríamos sintiéndonos así. Pero la verdad es que sanar no es dejar de sentir, sino aprender a sentir sin destruirte por dentro. Es permitirte atravesar lo que sea que haya que atravesar, sin culpa por no haberlo superado aún. La mente te exige velocidad, pero el alma necesita lentitud, porque hay heridas que no se curan con respuestas rápidas, sino con pausas largas. Hay dolores que no desaparecen con frases bonitas, sino con una presencia silenciosa y constante. Y hay errores que no se perdonan en un día, ni en una semana, ni en un mes. Se perdonan en capas, cada vez que eliges no castigarte, cada vez que eliges comprenderte un poco más, cada vez que en vez de huir, te quedas contigo. El estoicismo enseña a cultivar la paciencia con uno mismo como una forma de sabiduría. Epicteto decía que ningún hombre nace sabio, y solo la práctica constante forja la virtud. No solo se refería a la virtud moral externa, sino también a la virtud de saber esperar tus propios procesos internos sin desesperarte. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba del tiempo como un recurso sagrado, un aliado silencioso que pule lo que hoy parece áspero, que aclara lo que ahora está nublado. Él entendía que incluso el dolor, si se observa con atención y se atraviesa con paciencia, se convierte en maestro. Así que si hoy te duele, permítelo. Si mañana amaneces mejor, abrázalo. Y si en unos días vuelves a sentir la culpa o el vacío, no te asustes. No significa que hayas retrocedido. Significa que estás descendiendo a nuevas profundidades de ti mismo. Y eso también es sanación. No midas tu progreso con reglas externas. Nadie más está caminando exactamente donde tú estás. Tu proceso es único, sagrado, irrepetible. Lo importante no es qué tan rápido avanzas. Lo importante es que sigues caminando, aunque a veces sea de rodillas, aunque a veces te detengas a respirar, aunque a veces solo puedas dar un paso al día. Y si hoy no puedes más, descansa, no te juzgues. El descanso también es parte del viaje. Recuerda que la culpa te exige resultados, pero la compasión te ofrece tiempo. Confía en que incluso ese día gris, ese momento donde no sabes qué hacer contigo, está construyendo una versión tuya más consciente. Porque cada lágrima que no reprimes, cada emoción que no escondes, es una semilla que con el tiempo dará fruto. Sanar es así. Te rompe para reconstruirte. Te vacía para que descubras lo esencial. Te ralentiza para que aprendas a mirar con nuevos ojos. Date tiempo, y mientras tanto, sé tu propio refugio. No necesitas correr, solo necesitas permanecer. 11. Busca apoyo. No tienes que hacerlo solo. Pedir ayuda es un acto de sabiduría. A veces, una conversación con alguien que te escuche desde el corazón puede abrir más caminos que años de autojuicio.
Puede ser un terapeuta, un guía espiritual, un amigo consciente. Lo importante es que sea alguien que te mire sin condena. El cristianismo enseña que, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo. La sanación compartida es más potente. Y el estoicismo también reconoce que el ser humano es un animal social. Nos necesitamos. Hablar es sanador. Ser escuchado con empatía es medicina. Permítete ese regalo. 12. Incorpora hábitos de autosanación. Perdonarte no es solo un acto mental, es un compromiso físico, espiritual y emocional con tu bienestar. ¿Qué comes? ¿Cómo duermes? ¿Qué escuchas? ¿Qué consumes emocionalmente? Todo forma parte del proceso. Empieza con lo básico. Camina más, respira profundo, rodéate de belleza, canta, escribe, crea. Cada hábito saludable es una afirmación. Merece la pena seguir adelante. Como diría Epicteto, no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso. Sanarte también es construir una vida que honre tu valor. No puedes cambiar el pasado, pero puedes construir un presente tan fuerte que el pasado pierda fuerza. Aceptar tus errores y perdonarte no es un acto de debilidad, es un acto de grandeza. Es la decisión de no seguir cargando con un peso que ya no te corresponde. Es mirar al pasado y decirle, gracias por la lección, ahora sigo adelante. Toma esta guía como una herramienta, pero recuerda, la verdadera transformación ocurre cuando pasas de la reflexión a la acción. Perdónate, no porque lo merezcas o no. Perdónate porque has decidido seguir creciendo. Y crecer es tu misión, tu derecho y tu responsabilidad. Si este contenido resonó contigo, si te dio claridad, paz o impulso, te invito a suscribirte a este canal. Deja tu like y comparte este video con alguien que también esté luchando por sanar. Comenta abajo. ¿Cuál fue el punto que más tocó tu corazón?